Muy buenas noches, para mí es un enorme placer saludar por supuesto a la audiencia y el día de hoy tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista con una gran conocedora de la relación bilateral México-Estados Unidos, Leticia Calderón. Doctora, ¿Cómo estás? qué alegría verte. Sí, qué gusto aquí. Oye, pues tú llevas años, a pesar de que eres una mujer muy joven, estudiando la relación México-Estados Unidos y por supuesto con el cambio de administración. Ocurre cada 12 años que coinciden prácticamente dos administraciones en el arranque. La de Sheinbaum lleva ya más de 100 días, Trump está arrancando, pero se abren un montón de desafíos en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad, en el diálogo político y en el de migración. ¿Te parece que arranquemos con el tema de migración, que por cierto tú has estudiado con amplitud? ¿Cómo se está viendo en estos momentos la llegada de Trump? Hay por supuesto toda una retórica antimexicana y antimigrante de manera muy fuerte en los medios y en el Partido Republicano. En fin, ¿cómo ves el frente? ¿Cuál sería la primera idea que compartirías con la audiencia? Pues yo creo que coincidiremos todos, y gracias por la invitación, coincidiremos con que nos es conocida la retórica de Trump, ¿no? Lo hizo en su primer mandato, fue muy fuerte, y tal vez la única diferencia en este momento es que no es anti-mexicano, sino casi te diría el mundo, porque ya abrió muchos frentes, pero en el tema migratorio ya no lo definió como los mexicanos, ¿no? El bad hombre, que era mexicano por excelencia, bueno, ahora ya es el que se le aparezca enfrente, y en ese sentido creo que, digamos, por lo menos hay un cambio en esa retórica. La otra es que delineó muy claramente ante su electorado algo que ese electorado aprobó, y es que va a tratar de sacar de Estados Unidos a aquellas personas que pues no tienen documentos y que va a regularizar incluso algunas de las cosas que son parte de la historia de Estados Unidos, como el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El ius solis, ¿no? que llaman. Exacto, ¿no? Entonces, digo, hay algunas cosas que no es que las pueda hacer él, aunque las mencione, incluso aunque tenga mayoría en cámaras, incluso con una Suprema Corte a favor. Pero sí son elementos que generan un ambiente, que lo han generado. Fue muy fuerte la primera vez que él fue presidente. Hace 8 años. Sí, y ahora llega con esa misma retórica, pero revolucionada, y sobre todo con un elemento que yo creo que hace una diferencia. Ya no hay curva de aprendizaje, porque ya sabe como equipo, vamos, cómo se llega a la Casa Blanca, los límites, las artimañas que pueden hacer como para ahorrarse caminos de algunas cosas que no le fueron aprobadas en su momento, y al mismo tiempo con un equipo mucho más duro y más joven. Porque el hecho de que Trump sea la cara no quiere decir que un proyecto conservador en muchos temas, ¿no? Que los vamos a comentar, pero en el tema de la migración, pues sea solo cosa de él, ¿no? De personal. Y creo que esa es una diferencia. Tomemos algunos de los temas. Por ejemplo, ¿es factible constitucionalmente, digamos, es un escenario que hay que contemplar, que prive de la nacionalidad a quienes nacen ahí por ser hijos de extranjeros indocumentados? ¿O es una ruta jurídica poco probable? Mira, ese es un debate de muy largo tiempo en Estados Unidos. O sea, realmente no es de ahora, y sin embargo, cada tanto vuelve a renacer y vuelve a tener lugar en el debate público. Trump lo hace mucho más visible también por el momento que vivimos, porque las redes sociales, la capacidad de que nos enteremos, pero sí quiero decir que ese debate... Como discurso electoral, ¿no? Funciona mucho. Y que además funciona también en el sentido de toda una retórica que hay, de que hay un aprovechamiento de Estados Unidos y de la gente que quiere que, ¿no?, sus hijos nazcan en ese país, y que a veces hay toda una, digamos, una decisión para que ocurra. Entonces, frente a ese escenario, pues obviamente levanta cejas y levanta temores, pero estrictamente hablando, en la parte jurídica, eso sería una cuestión que sobrepasa y por mucho a una administración. Además rompe con una tradición que sí es fuerte en Estados Unidos. ¡Hombre! Porque si la retórica antimigrante es fuerte ahora, hay una larga tradición así mucho más profunda, que es, finalmente, esta es la tierra de los libres, ¿no? No, bueno, y es un poco el llamado a que claro, que están diciendo, su éxito está en que la gente quiere ir, es la prueba, sería su prueba viviente de que su discurso ha tenido contenido en el mundo entero. Y en ese sentido, bueno, esto que viene desde el siglo XIX no tendría lugar
sin un debate muy profundo y una decisión a nivel de Suprema Corte que no implica que además fuera, pues obviamente, contrariado a nivel político de Entonces manera es muy más fuerte. cara la galería para alimentar, digamos, el tema. El asunto de las deportaciones, que ha sido pues, muy comentado en los últimos tiempos. Se recuerda que en las épocas de Obama y de Biden se deportó también entre 500 y 600 mil personas al año. ¿Ese frente cómo lo ves, Leticia? Mira, creo que algo que tienen que saber todos los que nos escuchan es que no hay un solo día en que no haya deportaciones desde Estados Unidos. Eso es parte de la política migratoria de ese país y de hecho, digamos, se habla mucho de que Obama efectivamente frente a lo que se esperaba de él y en su momento se podría hablar por qué pasó eso, pero sí hubo un número muy elevado de deportaciones, lo cual tampoco es el único elemento para medir su, vamos a decir, su crueldad, porque luego, ¿no? El jefe, el jefe de la mayor deportación migratoria de la historia reciente de Estados Unidos. Porque lo que pasó con el Trump del primer periodo, independientemente de que ahora comente a Biden, fue un nivel de extensión del tipo de detención, alargamiento de los tiempos, pero también la inclusión por ejemplo, los menores de edad con su familia, también para ser deportados, la separación de familias. Y en esto, como que no es solo el número, es también la gravedad y el mensaje que manda. Con Biden lo que ocurrió fue que hubo también, y ahí tiene que ver con México, mucho, cómo empezó a haber algunas formas más imaginativas en las plataformas electrónicas para que las personas pudieran ir procesando documentos para poder llegar a Estados Unidos, que es una de las cosas que probablemente no continúe a lo largo del siguiente periodo. Eso creo que va a llevar un tiempo, pero también esta parte que tiene que ver con que las deportaciones bajan porque baja el número de personas que van llegando a Estados Unidos. Digo, más o menos, pero sobre todo en términos ya de la posibilidad de se restablecieron, no como debería de ser, pero los jueces que pueden dar seguimiento a casos de solicitud, de asilo, todo esto. Entonces, eso explica. Entonces, no irnos con el número como dato solo, sino que es todo un aparato y la verdad tampoco creas que cambia, sí el discurso, pero no la política migratoria de Estados Unidos. Y tienes toda la razón. Y hay un tema en el que le han puesto énfasis tanto Andrew Seeley como Tonatiuh Guillén. Una cosa es deportar a los que van llegando, que tiene, digamos, un contenido de práctica administrativa no tan cruel como ir a desimplantar a gente que tiene 5, 6, 7, 8 años viviendo en Oklahoma, Kansas o en cualquier lugar y decir, señor, usted tenía una vida hecha, a partir de mañana lo subo a un avión y se va. Digo, el contenido, pues, que estás deportando también es diferente y habrá que ver si administrativa y políticamente se puede hacer eso. Trump y su equipo han estado trabajando con los gobiernos locales, diciendo, a ver, olvídense esto de que van a ser santuarios, necesitamos que nos ayuden a enfrentar eso. ¿Tú ves que esto pueda convertirse en digamos, un rasgo permanente de la política americana? Es decir, finalmente el fenómeno migratorio sí está en todos los estados de los Estados Unidos, incluso los más lejanos, ya no es solo un fenómeno fronterizo, pero ese tema le da a las deportaciones, a la, digamos, probable política de Trump, a las deportaciones una fase profundamente cruel, ¿no? Una cosa es, insisto, no estoy minimizando el tema. Es decir, uno que llegó ayer allá a San Diego, regresarlo a decirle a alguien que tiene una vida hecha, usted se va de aquí, ¿no? Yo creo que ese es parte de lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde hace mucho, vamos a decir este siglo, aunque venga de mucho más tiempo, pero es esta cuestión en la cual hay como selectividad en el tipo de deportación. Primero en la identificación de las personas. Y eso sí cambia con presidencia a presidencia, decisiones ya además de cúpula. Me parece que con Trump lo que sí vamos a ver son acciones muy espectaculares, muy visibles, que las hemos visto siempre, también quiero decirlo. Esto de que puedan llegar oficiales a un lugar donde hay cientos de personas y obviamente ahí habrá personas indocumentadas, porque es como muy identificable eso. Y ahí es donde entran personas, como tú señalas, que pueden tener muchísimo tiempo en Estados Unidos. Pero hasta ahora la administración digamos, ya de Trump, ¿no? Ya en funciones, lo que sí anuncia es que iría primero, eso creo que es muy importante decirlo, sobre aquellas personas que ya tienen una orden de deportación en la mano.
Es decir, personas que ya han pasado por el proceso jurídico porque por más que sea una falta administrativa, por más que la indocumentación estando en Estados Unidos, bueno, pues justamente tiene que resolverse legalmente, hay criterios de defensa jurídica de derechos civiles que permiten que las personas enfrenten eso antes de ser deportadas. El asunto es que hay un primer bloque de personas que ya con esa orden de deportación, se calcula en el caso de los mexicanos aproximadamente 260,000 personas, que podrían, digamos, regresar solas o entregarse o irse a la frontera. Y entonces anuncian que son a las personas que buscarían. Esto, el número, te lo pongo, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, más o menos, es donde te da el 1,5 millones de personas que han señalado. Sumando todos los demás. Todos, ¿no? Ahora entramos a eso porque es muy interesante. Está efectivamente esa posibilidad. El lenguaje ha sido duro, ¿no? Responsable del famoso zar de las deportaciones, No, pues, ha es tenido un durísimo, es lenguaje durísimo. extraordinariamente duro. Espero que haya una también reacción favorable del cuerpo social norteamericano, diciendo, una cosa es que se cumpla la ley y otra cosa es la crueldad. Han conseguido que gobiernos locales como el de Nueva York, que era pues una ciudad, digamos, santuario, ¿no? Sí. Muy amiga de recibir migración, diga, bueno, los vamos a ayudar con aquellos que tengan algún crimen o algún antecedente penal. Ese frente, ¿cómo lo ves? Pero creo que ahí entra, justo es el problema con el que se ha enfrentado el tema de la migración en términos del discurso público. Como ha habido un aumento de delincuencia en Nueva York y se le atribuye, entre otras muchas cosas, lo más fácil es migrantes. Sí, sí, Y entonces lo que acaba haciendo el alcalde de Nueva York es justamente, bueno, ya no se va a oponer abiertamente contra un gobierno que ganó de una manera pues muy legítima, no en todo el país, incluido un avance importante en el voto en Nueva York. Y lo que retoma es el discurso, aunque después se traduce con que contra los migrantes, pero en realidad un discurso donde dice, bueno, para volver a condiciones de seguridad pública deseables, como debe ser, vamos a detener a todos aquellos que tienen cargos delincuenciales y que son a todos, pero incluidos los migrantes. Y en ese punto se va, claro. Claro, y la nota se va por la parte de los migrantes. Es demostrable, ¿no?, que los migrantes tienen una conducta delictiva mayor que cualquier otro grupo. No, hombre, para nada. Incluso la estadística, y ocurre igual con las detenciones en las prisiones. Aquí no se nos olvide también que hay un dato muy importante y que el empresario Trump también juega con ello, es que las cárceles e incluso toda la infraestructura de detención migratoria son privados. O sea, son un negocio. Entonces, también echar a andar esa maquinaria es darle negocio a algunos otros empresarios que podrían ver en eso una salida de, digamos, de su propio capital, ¿no? Entonces, hay toda una parte que de repente explica por qué es muy benéfico en algunos lugares y en otros montar cárceles enormes, no nada más por el afán persecutorio, que lo hay, sino y discursivo y político, sino también hay negocio, claro, hay business, ¿no? Y nada más decirte esto de las ciudades santuario, que creo que es muy importante. Lo que harán, o por lo menos han anunciado algunos, es que no cooperarán, pero está en el derecho del gobierno federal la migración, es decir, poder decir, nuestra política es que vamos a deportar y bajo ciertos criterios, la defensa legal siempre tiene que privar el debido proceso, pero este es un punto en el cual no pueden oponerse, pueden no cooperar. Claro, no, y habrá otros que estén más que puestos, sí, pienso en Florida, pienso en Texas, que harán ya política diciendo nosotros lo vamos a hacer. Ahí se han moderado, ¿no? Arizona, Nuevo México, donde por cierto estuvo hace poco el canciller de la República, que tiene una visión ya como más matizada de los beneficios que da la migración, que supongo que hay que ponerlos de relieve, ¿no? Y recordarle a la opinión pública norteamericana que la migración tiene muchos más efectos benéficos de lo que políticamente se quiere reconocer. Te llevo a esa esquina, mercados laborales. O sea, sería imposible que Estados Unidos, la región completa, nosotros nos beneficiamos en primerísima instancia por las remesas. A este país le entran 60,000 millones de dólares al año por remesas. Más lo que se acumula esta semana. Más lo que se acumula. Hemos recibido más de un plan Marshall y medio en materia de recursos comparados a partir de las remesas, pero los mercados laborales no son tan reconocidos en Estados Unidos. Ese tema de decir, oiga, pues aportan competitividad, dinamismo, juventud, y hay un montón de sectores, por ejemplo, todo el sector de cuidados a las personas mayores, todo el sector de reparto, en la construcción, en el sector terciario, donde es imposible imaginar
a la economía norteamericana, ya no solo en algunos estados, el que las cosas funcionen. Eso sigue costando mucho explicarlo, Leticia. Cuesta mucho explicarlo y no se entiende y no sirve como argumento de defensa. Creo que es muy importante ponerlo en la mesa, incluidos para los mexicanos, para que el reconocimiento de las personas que migran, incluidos los migrantes en México, entendamos que es parte de la economía que tenemos en esta época de la vida humana. Te pregunto, te detengo ahí, como que a nosotros ya nos está quedando claro que la estabilidad económica que hemos tenido en los últimos 7, 8 años, en gran medida la debemos a esas remesas, ¿no? No, yo te diría que las remesas siempre han sido un elemento fundamental en la vida de México desde el siglo pasado. El mayor pico migratorio de nuestra historia fue en el 2005. Y de ahí, digamos, hemos ido bajando sin que esto vaya a acabar nunca, porque la migración no es solo económica, ¿no? De acuerdo, pero el dinero disponible de los migrantes por remesas del 5 al 25 creo que se ha triplicado, ¿no? Sí, y eso ha ocurrido en todos los de las nacionalidades, digamos. Porque Estados Unidos, en la masa laboral, tiene más dinero, ¿no? Y además hay un asunto en el cual, bueno, obviamente, como tú mencionabas, la inserción en los mercados laborales se ha diversificado. Por mucho tiempo, digo, sin hacer historia aquí, pero hubo una inserción muy agrícola, muy de precariedad, ¿no? De un tipo de trabajo más precario. Y hoy está en muchos más ámbitos, incluidos, bueno, el sector terciario es fundamental ahí está la gente que atiende. Y el mismo Trump, en la época de la pandemia, reconoció y nombró a los migrantes como trabajadores esenciales, porque quedaba claro en ese contexto del aislamiento de las personas que quienes salían a dar el cuerpo, y por cierto, en términos de promedio, porcentaje, las personas migrantes mexicanas tuvieron un número importante de subrayaba el tema del sistema de cuidados. Sí. Pues mucha gente depende de que vaya alguien a asistirte, ¿no? Así Personas. es. Y ese punto es importante porque es para el debate y para podérselos hacer entender a los estadounidenses, es muy relevante. Y a los mexicanos creo que aún más. El valor de esta economía migratoria tiene muchos más raíces de las que vemos de inmediato o la parte de las remesas. Un tema que, bueno, pues la pongo sobre la mesa, es más académico que otra cosa, y es por qué no hemos logrado en México ubicar la relevancia del factor migratorio en la discusión de la integración. O sea, llevamos 20 y tantos años discutiendo mecanismos de integración, ahora nos ocuparemos de la renovación del TEMEC o la revisión del TEMEC más que renovación, pero no hemos logrado meter el tema migratorio. O sea, todos discutimos la libre circulación de mercancías, de servicios, de inversiones, pero cuando dices, oiga, el tema laboral es igualmente importante para la economía, no hemos logrado en México, yo empiezo ahí por la autocrítica, ubicarlo como una aspiración nacional perfectamente legítima, Leticia. Pues porque no es un tema aspiración académico. Regional. Porque no es un tema académico, Leonardo. No digo, los académicos lo discutimos, sí, ¿no? Pero quiero decir, porque es un tema justamente de una exacerbación de la explotación de un sistema económico. Es decir, en la medida en que tú además mantienes a una masa enorme de población por debajo del propio mercado laboral, pues también es más explotable. Es más, el deportable es también a su vez explotable en cualquier país, porque ocurre también en México, si quieres platicamos también de México, pero eso me parece que es muy importante decirlo, la selectividad de todo lo que ahora va ocurriendo, ahora hasta con maquinarias te decía yo, de plataformas electrónicas, lo que provocan es que vaya llegando ya un perfil que al final también beneficia a un mercado profundamente necesitado de mano de obra. O sea, la fantasía estadounidense y el discurso que ha alimentado esa sociedad es creer que no necesitan a la mano de obra migrante, lo cual, tú lo decías muy bien hace rato, es fundamental para muchísimas cosas. Y sin embargo, esa retórica, bueno, no reconoce no solamente el lugar que ocupan, sino además lo que les ahorran. Y a mí no me gusta usar el argumento de los mexicanos se hacen el trabajo que no hacen los estadounidenses. Es que debería de ser a trabajo igual, salario igual, lo cual no ocurre. Y es parte de lo que al final beneficia enormemente al sistema capitalismo estadounidense. No, y si hacen el trabajo que los americanos no quieren, todo el sistema de cuidados, todos los trabajos, por cierto, lo tienen muy bien elaborado los americanos. Invito a la audiencia a que vean la oficina del censo, ¿no? Cómo van calculando dónde van a necesitar trabajos, qué tipo de trabajo es. Y mucha gente te dice, oiga, pues yo prefiero ir a Estados Unidos 2 años
años que ganar en México el sueldo promedio, en 2 años ganan lo que ganas toda la vida aquí. Esa diferencia salarial sigue explicando el mercado laboral, pero te decía que me sorprende, o sea, es un debate que tenemos los académicos, los políticos no se han atrevido a poner sobre la mesa que para México y para Estados Unidos el tema de la migración es esencial. Cuando renegociaron el TEMEC, pusieron mercados laborales, temas ambientales, reglas de origen, hasta el petróleo metieron en ahí, pero no se atrevieron a decir, oiga, hay que hablar también de un acuerdo, igual que tenemos en el ámbito económico, de un acuerdo migratorio. Cada vez que se habla de ese tema, yo me acuerdo al principio del siglo, cuando Fox lo sacaba, a todo el mundo se le ponen los pelos de punta y preferimos dejar de hablar del tema. Bueno, primero la parte de la diferencia salarial, que sigue siendo importante, muy importante, y eso que durante 30 años el salario mexicano ni siquiera se movió en términos proporcionales a lo que correspondería, por lo menos para empezar a, digamos, a renovar ese tema. Y el otro es que en Estados Unidos mismo están estancados, fíjate, desde la época de Reagan, en los 80s, no ha habido una reforma migratoria de aquel lado que por sí mismo regule, incorpore, integre a esa masa que al final de cuentas estamos en el momento de mayor número de personas extranjeras, nacidas en el extranjero, en Estados Unidos. Es el mayor en toda su historia. Y esto tiene que ver justo también con otras realidades de esa sociedad, que son, entre otras, el envejecimiento como tema de todas las sociedades, pero especialmente en este caso Estados Unidos. No poner el tema el tema de las personas en un tratado de libre comercio ha sido una crítica, y sobre todo desde la izquierda. El punto es que siempre se ha tratado de manejar como una cosa que es aparte, no revolverlo y seguir en ese sentido pauperizando la mano de obra. Así está, ¿no? Mira, desde Felipe Calderón hasta Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano no ha dicho, es nuestra aspiración tener un acuerdo migratorio y ligarlo al gran proyecto. Se habla del nearshoring, ahora presentado en el Plan México y cómo reemplazar sus importaciones, pero el tema de decir, queremos que se reconozca el trabajo como un elemento fundamental, por razones políticas no se ha hecho, pero ahí está la contribución y bueno, pues seguiremos de cerca el tema. Te muevo un poquito a los asuntos económicos. Finalmente, bueno, pues después de una retórica muy agresiva de Donald Trump sobre el Telecán, se derribó el Telecán y las administraciones de López Obrador y Trump, poquito le tocó a Peña Nieto negociar, lograron reedificar un tratado, ¿no? Tienes el TEMEC, que bueno, pues Trump en su momento dijo que era el mejor tratado del mundo. Bueno, todo es mejor. Todo, lo que él ha hecho es lo mejor. Todo es mejor, sí. Estamos de acuerdo. Pero bueno, tú ves sólido ese pilar. Viene ahora ahí la famosa cláusula esta sunset, que a partir del 26 lleva una revisión del tratado. Algunos dicen, pues puede ser una revisión de los flecos, ¿no? De algunos temas ahí, de puesta al día, o puede ser una revisión completa del tratado. La verdad es que no hay reglas. ¿Cómo ves ese frente con el Trump número 2 y con la coyuntura que se abre también para el gobierno mexicano? Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas también en México los últimos años que han movido las reglas de nuestra propia economía y también de la relación que tienen, por ejemplo, los empresarios con el gobierno, estos planes que están sacando ahora para tratar de maximizar el potencial que hay también en México, un mercado que es muy potente, Leonardo, y que de repente el nivel de relación no corresponde, bueno, es una relación asimétrica, eso no podemos, seríamos inocentes no decirlo, pero que no corresponde también al potencial económico de la sociedad mexicana. Es decir, que muchas veces hay como digamos, mucho más importación, se consume mucho más de lo que nos mandan que lo que nosotros también podemos producir. Este tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que ha tenido ya mucho más presencia y discusión, incluidos temas como el famoso maíz, que es un asunto que ha levantado ya cejas en la relación bilateral, pero que al final de cuentas son mercados. Entonces, ¿cómo va a entrar eso? Independientemente que tenga su ruta de discusión y debate y de juicios ganados, perdidos y de avances, entra en una discusión en la que yo creo que vamos a ver, falta tiempo, y eso yo creo que va a poder sentar ciertas bases. Hay mucho interés de los empresarios estadounidenses, sobre todo en ciertos, no solamente en ciertos mercados, sino en cierto tipo de productividad que le genera a nuestro país. Entonces, yo creo que eso va a estar
que pueden acabar siendo los grandes defensores de México, ¿sabes? Son. ¿No? Digo, lo han sido, ¿no? Lo han sido, porque son los que al final de cuentas le ponen un alto a los gobiernos distintos, sobre todo en el caso de Trump. Ebrard narró cuando el Trump 1 puso los aranceles, Sí. que Pence salió y le dijo, oiga, tiene México muchos defensores aquí en Estados Unidos, ¿cómo que va a romper cómo se llama, el Telecán así? En fin, de todas maneras es claro que somos el primer proveedor de los Estados Unidos, pero no nos tratan como su primer socio comercial, o a lo mejor no nos damos ese lugar de decir, oiga, a mí no me, como se dice ahora, pelucé, ¿no? Sí, no me- Yo soy su primer socio comercial. Fíjate que yo creo que eso es totalmente cierto. Estamos hablando de una relación asimétrica, hay racismo en la relación y tan es así que Trump lo ha dicho de manera muy abierta. Sin embargo, yo creo que el tono y la manera como se ha ido respondiendo sin, digamos, sin tampoco vociferar ni gritar, ha sido muy bueno, ha sido muy prudente en el sentido justamente de decir, vamos a negociar, tenemos que negociar, nos conviene negociar, somos una relación inevitable. A diferencia de otros países de América Latina que tienen una cercanía y presencia mucho más fuerte, por ejemplo, del capital chino, México ha mantenido esa parte en el discurso, sobre todo, para que con Estados Unidos haya digamos, un potenciar. Pero no hay duda, ¿no? Todos los no hay. gobiernos de este siglo, desde Fox hasta Claudia Sheinbaum, nos han dicho, la prioridad es América del Norte. No, lo han dicho y podrían no haberlo dicho. Ese es el detalle, que es justamente en un cambio tan importante como el que hemos vivido en el país, eso podría haber sido distinto y no fue. Tiene que O ver sea, coquetear con China, dices. digamos, y yo estoy de acuerdo en que hay que diversificar, o sea, no puede ser que solo Estados Unidos sea el único mercado porque pasa esto que tiene que ver como tú dices, ¿no? Que al final de cuentas, si no hay ese reconocimiento, pero yo sí creo que lo hay y esa es la parte que quiero enfatizar. Creo que hay un discurso fuerte, duro, agresivo de parte de Trump en su estilo empresarial rudo, porque no todos los empresarios tampoco tienen ese estilo, pero es muy de estos tiburones. Pero en esta ocasión abrió demasiados frentes. Y eso, digo, para bien nuestro por lo menos, sí pone una situación en la cual todo mundo ha reaccionado. Entonces, México no no acaba siendo el rival, ahora sí que el rival más débil, en el sentido de que va a tener que posicionarse en una relación. En la gran estrategia se supone que estamos ayudando. Viene el decreto el nearshoring que anunció la presidenta, que estamos ayudando a regionalizar más y a depender menos de China. Y López Obrador, yo recuerdo la imagen del zorro y el puercoespín, sabía muy poco de política exterior, pero tenía dos ideas claras: estar más cerca de Estados Unidos y lejos de China. Esas dos le sirvieron para transitar muy bien en su sexenio en la relación con Estados Unidos. Y creo que Claudia Sheinbaum va efectivamente por ahí. En fin, la línea está trazada. El asunto es cómo sacarle mayor provecho a eso. Vamos en otros términos, y te llevo a los dos debates que están ahora en medios, ¿no? Por un lado, este tema de los aranceles, que en realidad pues le han dicho las gobernadoras fronterizas, los sectores productivos. Oiga, ¿por qué va a poner aranceles si buena parte de la economía de la región es comercio intrafirma? Nos vamos a dar un disparo en el pie. Y lo otro es la apertura de la revisión del TEMEC, que entiendo, a menos que tú me digas lo contrario, que está todavía indefinida. O sea, no sabemos si la va a supervisar el Congreso, si va a ser solamente una revisión técnica, si van a incorporar algunas cláusulas un poco más duras, está la cláusula anti-China o no, o va a ser una revisión amplia, así como fue en su momento la renovación del Telecán y su sustitución por el TEMEC. ¿Cómo te imaginas ese frente? Primero los aranceles. Yo creo que es muy dicho, conocido, y que el impacto que pueden tener esos aranceles, y además que son realmente muy agresivos en términos de socios comerciales, supuestamente aliados económicos. Vaya, es como contrario al discurso, pero eso es la posición de Trump en esta parte del discurso. Poner aranceles a Canadá, ponerle aranceles a todo mundo. Y claro, a nosotros es un golpe tremendo. El punto importante... Imagínate que un consumidor americano paga más cara la Suburban porque le pusieron aranceles de su propio gobierno. Es decir, eso habría que explicárselo. Sí, pero no es inmediato. Y aquí tenemos que, desde mi punto de vista, tenemos que ver que el efecto político que busca Trump, porque incluso se puede desdecir al tiempo, si el efecto político que él busca es justamente decirle a sus bases y a ese amplio electorado que votó a su favor, que van a ser grandes y grandiosos y los mejores, como él dice,
Bueno, y si en esto ya doblegó a los otros, pues es parte de lo que acompaña ese electorado. Ahora, sí me parece que eso está como muy estudiado, muy trabajado, y los estadounidenses son pragmáticos a muerte. Claro, y ahí creo que podría haber selectividad, sobre todo cuando interpreten que a ellos no les conviene directamente. Poner aranceles es contrario, en esa dimensión además, es totalmente contrario a un acuerdo y en todo caso además violatorio del acuerdo que hay. Aunque la discusión que se va a dar del TEMEC sería hasta el 2026. Por tanto, yo sí creo sí, son dos sí, pistas, ¿no? que no está delineado cómo se irá a dar, cómo podría avanzar incluso ese gobierno sin que se nos olvide otra cosa. Trump tiene 2 años para sacar todo lo que tiene, porque tiene las elecciones intermedias en Estados Unidos, que siempre, aunque él va a seguir siendo presidente, porque pues, un mandato de 4 años, pero es muy importante. Recuérdale a la audiencia que en el primer trompato perdió la mayoría en la, ¿cómo se llama? En las intermedias. Exacto. Y le apareció ahí una señora que se llamaba Nancy Pelosi. Híjole. Y le empezó a mover todo. Él tiene claro eso y sí, ciertamente se va a mover muy rápido. Entonces, ¿no? lo que podemos ver son acciones espectaculares en ese sentido. Decir, ve cómo doblegué. No, Ese es su estilo, Es ¿no? su estilo, pero también tiene que tener un contenido en el mensaje. Como lo que hablábamos de migración, también puede ser, les puse a todo mundo aranceles en el sentido de que los doblego. Pero obviamente con una claridad en la que si llega ya a impactar, porque no es automático, si eso llega a impactar en el aumento en los precios, es contrario a lo... Habría que explicarlo, yo no creo que lo haga, pero habría que explicarle al consumidor americano que pues General Motors México exporta a Estados Unidos y que el arancel sería sobre ellos. Entonces supongo que lo que van a limitar mucho es autos chinos, van a vigilar mucho más la inversión china y con eso va a decir hemos contenido al gigante asiático y México está cooperando muy bien en ese tema. Los mensajes que ha mandado el gobierno de Sheinbaum con su plan México y sustitución de importaciones es convergente con ese discurso. Por tanto, la avenida se abre como para que se entiendan. Lo de la renovación del TEMEC, supongo que él tiene también todos los incentivos para mantenerlo. Finalmente, a menos que se desista, pues es su hijo político, ¿no? No, yo creo que su hijo como Ivanka, ¿no? No, y además de ahí entra la otra parte de que, digamos, le es productivo, le es muy, muy benéfico, ha resultado para las dos partes. Ahora, en algún momento le dan, oiga, pues si ese tratado lo negoció usted, ¿por qué lo quiere quitar? No, y a lo mejor de repente dice, bueno, no es lo que yo quería obtener porque di concesiones, porque ya ves cómo dice, pero aquí yo insisto, Trump es la cara. Pero hay todo un equipo y todo un proyecto que ahí es donde hay que poner mucho los ojos en el sentido de qué quieren. ¿Pero quién, por ejemplo, Elon Musk o quién? No, incluso, digo, vamos a el mismo Marco Rubio, en esta cosa muy... eso entramos ahora, pero digamos, decía Biden al irse, un grupo de plutócratas se queda en el gobierno de Estados Unidos. Es verdad que nunca habíamos visto una concentración de poder político, económico y mediático como el que ahora tiene Trump, ¿eh? Tiene la mitad de su gabinete, son presentadores de televisión de Fox. Tienes a este señor que controla redes sociales, ahora probablemente controle también TikTok. Entonces, bueno, es un poder que nunca habíamos visto, ¿eh? Pero algunos ya vienen de su primera administración, entonces ya tienen también conocimiento en términos del qué hacer en Washington, vamos, ¿no? En Casa Blanca. Y eso les va a permitir entrar como más de lleno a ciertos puntos. Por ejemplo, toda esta discusión Temible, ¿no? No, horrible. O sea, imagínate que se anexen Groenlandia, más. Mira, yo creo, por ejemplo... Esa retórica de Teddy Roosevelt, ¿cómo la debo leer? Es que mira, yo siento que hay una cuestión muy del siglo XIX, porque Estados Unidos obviamente es el país hegemónico en el planeta, más allá de que estamos en un cambio de época, evidentemente en una lucha de poderes para también, digamos, pelearle a eso, pero sigue siendo ese poder. En este momento, ya te lo diría así como de coyuntural, el hecho del discurso con el que han avanzado Trump de Panamá, Groenlandia, y luego, bueno, contra Canadá, bueno, México ya parecía que ya quedó un poquito liberado de esa parte de lo inmediato. Con cada país tiene algún asunto que discutir. Y sin embargo, hay una claridad en términos pragmáticos de que pues, eso implicaría un nivel de controversia, un nivel realmente de levantar problemáticas que tampoco, no es que no tengan los recursos, pero lo que estamos viendo es que también Estados Unidos está muy dividido. Por ejemplo, todo el ataque que ahora hemos visto político de un grupo republicano, Trump,
contra el gobernador de California por el tema de los incendios, es parte de esa retórica interna en la cual ese país sí está dividido. Sí, claro. No te diría, ganó Trump y tampoco es que aplastante, digo, sí No, es que ganó. el sistema político Pero permite, ¿no? ganó, vamos a darle ese crédito. No, pero ganó y hay es- una división muy clara y ahí en términos de gobiernos. Y por tanto, ¿cómo también eso va a tener un efecto? ¿Quién acompañaría en una travesía así a un gobierno republicano? ¿Con qué ejército que no se ha pagado? Porque ellos no tienen voluntarios, ahí es la otra parte, son mercenarios. No, y fue la pregunta que le hicieron a Hegseth, oiga, ¿usted apoyaría eso? Y él dijo algo así como que el presidente nunca me pedirá nada que sea anticonstitucional. Pero bueno, todo eso está ahí. En términos de lo que viene en materia de revisión del TEMEC, decíamos que, bueno, pues está finalmente encarrilado, pero ha habido menciones de la... Obviamente va a cambiar la administración de la USTR diciendo que el cambio del sistema institucional en México, la reforma, por ejemplo, al Poder Judicial, podría crear una nueva, digamos, circunstancia que ponga en riesgo la integración norteamericana. ¿Tú ves ahí un problema? Yo no veo un problema directo. No quiero decir que no pueda haber siempre alguna controversia al respecto, pero en realidad además da incluso tiempo, porque todo este proceso de la reforma judicial en nuestro país ya tuvo su temporalidad, habrá elecciones a mitad de este año y por tanto tendremos un resultado y vamos a ver cómo nos acomodamos, que para el 26 será ya tema resuelto en esa primer plataforma y por tanto, en todo caso, México puede usar el argumento que es totalmente válido de decir, si algo tiene este país es un problema de impunidad y estamos intentando ahora sí que inténtale por un lado y por el otro, pero seguir haciendo las cosas de la misma manera no te puede sacar del embrollo en el que estás. Entonces, un poco mostrar esa voluntad de que este es un país que lo que quiere es realmente salir de donde ha estado, me parece que puede también usarse políticamente a favor de México. Trump es menos ¿no? idealista con los temas de gobierno abierto, eso, como que o democracia, no parece preocuparle demasiado eso, ¿no? Más práctico en su Y en enfoque. todo caso podrían decir, bueno, ¿cómo va a funcionar? O sea, si no es por contubernio que les beneficie que esté alguien ahí para que los beneficie directamente a ellos, porque sería la única razón por la cual tendría que importar cómo o quién es el juez, porque un juez no tendría por qué tener personalidad directa ¿no? de derecho de entrada para nadie. Bueno, pues entonces, si no es así, pues entonces la justicia, estoy hablando muy teóricamente, tendría que ser que ustedes tienen su sistema de justicia y en tanto funcione y realmente mueva las cosas hacia la no impunidad, pues vamos, claro, el problema acá es que se tocan intereses muy fuertes que son, en algunos casos, empresas, pues decimos estadounidenses, pero la verdad es que la nacionalidad ya es otra. Y un cambio de reglas, ¿no? Está el asunto de Vulcan, que generó incluso un comentario de Blinken diciendo, a ver, si en México la institucionalidad no opera para tutelar las empresas, pues ahí hay una situación delicada. México cambió las reglas y el socio puede decir, oye, pues si cambiaste reglas, yo reviso parte del acuerdo que teníamos, pero lo veremos. En el ámbito político, decía Rubio, vamos a tener una trinidad difícil difícil de lidiar con ella. Tienes a Marco Rubio como titular del Departamento de Estado, el subsecretario que llevará los asuntos hemisféricos, era el anterior embajador en México, lo cual un viejo conocedor de este país, y al embajador que yo no conocía, es un hombre duro, ¿no? Viene del Salvador y es línea dura. Parece que buena parte de la relación va a estar ligada, que es el otro tema que te quiero proponer que conversemos, a los asuntos de seguridad, que también han tenido un protagonismo fuerte en la campaña. Trump hablando de el lugar más peligroso es la frontera sur, hay que sellar efectivamente la retórica del muro. Y bueno, todo este tema de si son o no organizaciones terroristas las organizaciones criminales mexicanas, ¿cómo lo ves? Es nuestro talón de Aquiles, el tema de la seguridad. Evidentemente, yo creo que eso está muy reconocido en el propio gobierno mexicano, vaya, ¿no? Es parte de lo que también está en la retórica de los cambios, de los ajustes, de Omar García Harfuch al frente y ¿no? Toda esta parte. Yo creo que frente a eso se han hecho acciones
que buscan también, y un discurso importante que se ha empezado a levantar y que tiene que ver con, así como con lo de la migración, de que, a ver, estadounidenses, por favor, también empiecen a entender que hay otro discurso que ve un tema de manera distinta, lo de las armas que viene desde el sexenio pasado, que ha empujado tanto Marcelo Ebrard, todo el tema que tiene que ver con que aquí el tema de las drogas es algo transnacional, no es nada más de que hay una cocina ahí donde alguien hace droga y bueno, eso es una fantasía. Lo que yo creo es que la retórica estadounidense, pues otra vez de consumo interno para su público, se fortalece, pero que ahí entra, y eso a mí me parece que es importante, como ya tomando el poder, un Marco Rubio dice, efectivamente, siempre con un discurso muy duro, muy vamos a llegar casi que a invadir y vamos a tomar, vamos a llevar la democracia. Propuso el camino de la concertación Exacto. primero, ¿no? Si ya no funciona, pensamos en otras Sí, pero cosas. un poco en esta cosa de decir, tenemos que cooperar con México, hay una forma, hay necesidad de cooperar. México siempre ha cooperado y México siempre se ha sentado a negociar. Es obvio que aquí donde altera la ecuación es en el momento en que hay una intervención incluso no reconocida por el gobierno mexicano, no enterado, que es, pues altera mucho el propio discurso nuestro, de que, pues bueno, se supone que había un acuerdo y por tanto eso es parte de lo que, cómo podría controlar el gobierno mexicano, pues tendría que subir un poco más el tono, porque ni siquiera con López Obrador en su momento que había ese acuerdo, se limitaron a entrar, estoy hablando del caso del Mayo Zambada, ¿no? A esta parte de pues, intervenir en el país directamente. Una violación ¿no? abierta ¿no? de la soberanía. Entonces, pero te digo, Flagrante. y teniendo un presidente que en todo caso tenía ese discurso y que lo estaba, digamos, había un acuerdo. Pero ese mensaje, ¿cuál fue? ¿Como no lo haces tú, lo hago yo? No, me lo hago porque me da la gana, porque está en mi retórica, está en mis intereses, con lo mismo que para México, y se levanta la voz y se habla de eso, y que tendrían que también, ojalá lo escucharan los estadounidenses, y creo que eso es algo que también sería un cambio importante. Cómo nos comunicamos con los estadounidenses, no solo con el gobierno estadounidense, y no solo digo los mexicanos en Estados Unidos, sino los estadounidenses en general, porque al final de cuentas lo que tienes es como no solamente intentar responsabilizar casi de manera de caricatura, de serie de Netflix, al tema de las drogas, del tránsito, y decírselos. Son los tiempos que corren. Pero siguen con un discurso que ya no sirve para resolver cosas en el entendido, y ese es el problema, que quisieran resolverlas. No, sí, sirve para seguir alimentando el discurso político ese simplón de la culpa la tienen los que nos venden fentanilo. Pero, yo cuando oí al vicepresidente decir que su mamá era drogadicta porque los mexicanos les ponían las drogas, bueno, tú dices, a ver, es como un gordo que diga, oiga, yo estoy aquí por la culpa es del que me trajo la pizza, ¿no? A ver, señor, usted se la comió. Es ridículo, pero funciona. Igual que aquí sí funcionan muchos reduccionismos. Todo vende el mundo, ¿no? No, el tema es cómo enfrentarlo. Landó se fue, que va a ser el subsecretario, quejándose de que no había tenido la cooperación que esperaba del gobierno mexicano. Y ahora, ¿cómo te imaginas que Claudia Sheinbaum, con la experiencia que hemos tenido estos 20 y tantos años de Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario, Ventanilla Única que quiso poner Peña Nieto, que fue un fracaso clamoroso, ¿cómo te imaginas que podría haber una política o más que política, un entendimiento funcional para que cada país haga su parte, Leticia? Mira, yo creo que algo que es muy importante es lo que ha cambiado en México. Y te voy a decir, no habría pretexto para no decir que ahora ya hay trabajo conjunto entre los gobernadores, la mayoría son del mismo partido. Es decir, alineados a lo que la presidencia, y no como dirección autoritaria, sino como un acuerdo, ¿no? Como cuando hablamos acá de la zona metropolitana, que bueno, ni modo que se acabe la Ciudad de México porque pasaste al lado del Estado de México, que así hemos vivido toda nuestra vida, y sin embargo ahora, bueno, los gobiernos tendrían que estar alineados a una misma dirección, y bueno, lo que también hemos visto es que aunque sea en menor escala, creo que eso tiene que avanzar de manera muy potente. También empezar a ver las redes de complicidad internas en nuestro país, la famosa Operación Enjambre, ¿no? Pero a ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega, porque ahorita vimos un episodio. Alcaldes. Así. Pero al punto que voy con esto es... A ver si sube al siguiente piso. Si los cambios que se hablan en México
en términos de mover, ¿no?, ciertas cosas. Hablaba yo de la impunidad, hablaba yo de estos contubernios muy claros que todo mundo sabemos que existen en nuestro país. Sirven para tener una posición también como más clara en ciertas cosas en las cuales evidentemente la cooperación no es, como dices que se quejaba el ex gobernador, el ex embajador. Bueno, pues es que no se trata nada más de que vengan a decirnos cómo se debería de hacer, sino que claramente acá se sabe que hay cosas que si no las mueves, no hay forma también de dar cuentas, dar respuestas. Tienes esto de que de repente se hace visible que en tal lugar se produce, ¿no?, alguna cosa, drogas. Bueno, a ver, perdón, eso es algo que en este momento, evidentemente el gobierno mexicano está yendo ahí a revisarlo, y lo que queremos del lado de acá es ver esos resultados, como lo que mencionaba de la operación Enjambre, que como ejemplo nada más. Entonces, yo creo que ese elemento del cambio, los cambios que desde México se están produciendo y que se han venido produciendo, hay cosas que no les gustan a los estadounidenses, y hablo no en los ciudadanos. ¿Qué, por ejemplo? Pues los cambios que hay aquí en términos del discurso, por ejemplo, el tema del agua. Cuestiones que tienen que ver con grandes beneficios que han tenido las empresas. El tema de la discusión fuerte con las mineras canadienses es porque tampoco pagan impuestos o no pagan lo acorde a la ganancia recibida, y por tanto, luego dice uno, a lo que voy es, sí hay un cambio, no solo de retórica. En seguridad sí. se acredita, ¿no? Por ejemplo, las mineras, cuando Justin Trudeau fue a ver a López Obrador, le dijo, mire, yo le acredito que los están extorsionando en México. López Obrador, que no era amigo de reconocer errores, salió y dijo, me demostró el primer ministro canadiense que era así, y muchas empresas norteamericanas se quejan de la también situación de seguridad. Claro, Entiendo que lo político les puede gustar más o menos, pero ahí está, igual que a nosotros, nos puede gustar más o menos. Pero el gran tema de seguridad, ¿sobre qué bases habría que trabajar? Hemos tenido ASPAN, hemos tenido Mérida, hemos tenido Entendimiento Bicentenario, o sea, 3 experiencias de 3 gobiernos con enfoques muy diferentes a lo largo del siglo, y nos encontramos con que México parece más débil ahora que a principios de siglo en materia de seguridad, y que las organizaciones criminales son más poderosas hoy que hace 25 años. Pero las organizaciones criminales, como creo que parte de lo que tendría, vamos a ver cómo se da, ¿verdad? Pero tiene que ver con una retórica de grupos que están como que acá en la clandestinidad, actuando de manera subterránea, produciendo, enviando. Y creo que en el momento en que se empieza a hablar de una manera ya, en voz alta, de, a ver, esto es transnacional. Y dejemos de creer que hay estos señores que agarran en los estadounidenses, que al final de cuentas incluso son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Pero eso ¿quién lo tiene que decir? Nosotros hacia Estados Unidos, pero Estados Unidos también, hay que convencerlos, ¿verdad? Decírselo a su propio público o actuar en consecuencia. Es decir, no es creíble, y creo que eso ya es un acuerdo acá nuestro, que sigamos creyendo esta fantasía de los narcos malos, gente mala, el bad hombre, ¿no? Cuando en Wall Street hay ganancias al respecto. Es decir, entenderlo como algo mucho más complejo, que no tiene que ver con solamente un gobierno. Es muy interesante lo que dices. ¿Cómo lo plantearíamos si en México tienes una UIF que se dedica a hacer reformas electorales y cosas? Tú dices, bueno, ¿qué hace la inteligencia financiera en México, por ejemplo? Yo creo que ahí tienen que meterle mucho, pero sería muy bueno saber qué hace la inteligencia financiera estadounidense. Tesoro. O sea, ¿no? O sea, ¿dónde está la red de complicidades que permite que estas transnacionales, que sean del tema que me digas, trata, para salirme del narcotráfico si tú quieres, de estos grandes empresas que al final de cuentas están fuera de la ley? Bueno, tienen redes, y te digo, de muy alto nivel. Yo eso no solamente te lo compro, me parece que es muy preciso analíticamente. Incluso vi una serie que se llama Ozark, que recomiendo mucho que vean, de cómo opera el narcotráfico en Estados Unidos y cómo tiene ese ropaje pues casi casto, ¿no? De cuello blanco. Y son los que operan eso, pero no veo que políticamente se formule así, y te pregunto, pues, ¿hacia dónde debería moverse un acuerdo político, diplomático, para decir, a ver, usted y yo estamos exactamente en la misma sintonía y tenemos que enfrentar ese problema? Fíjate que yo sí creo que se está haciendo hacia allá, que justamente los discursos que yo le he oído a la presidenta Sheinbaum van en ese sentido, y además me gusta que mantiene, porque bueno, ya me apasiono aquí todo, pero me gusta que mantiene ese tono moderado, porque es prudente y es importante. Y el asunto es que sí lo dice, y dice, a ver,
hay una cuestión que no tiene que ver solo con México. No quiere decir que no tengamos una enorme responsabilidad que se ha permitido que avance durante décadas. El punto es que no es una cuestión que solo se puede resolver con un lado de la ecuación. Y ese lado de la ecuación es la que lleva toda la, digamos, toda la carga. Pero ante un especialista como tú, desde la declaración Clinton-Cedillo, estoy hablando hace 30 años, Sí. están diciendo lo que tú dices, ¿no? Cedillo decía, es decir, ¿cómo cambiar eso en el plano institucional de tal manera que entremos una ruta favorable y no estos 30 años casi perdidos que hemos tenido en el frente de la en materia de seguridad entre los dos países, Leticia? No, yo creo que, digo, aunque lo puedan, digo, que aunque pueda haber sido dicho, no es parte de la retórica. Estados Unidos ha mantenido un discurso en el cual los malos de la película es el lado mexicano. Eso no ha cambiado. Totalmente. Y desafortunadamente aquí lo que habría que hacer, y seguramente se hace tras bambalinas, ¿no? Es decir, no es una cosa que se pueda decir tan fuerte como la negociación que pueda haber, por ejemplo, en términos de los aranceles mismos que hablábamos antes, o el tema migratorio, que es durísimo, porque México lleva la peor parte, la parte de la contención, y por tanto queda en ese escenario de país cárcel, país frontera, país que detiene, ¿no? El país muro. Y eso es horrible decirlo, pero así ha actuado la política migratoria nos quedan mexicana. 2 minutitos, pero ¿vamos a aceptar seguir siendo tercer país seguro sin una compensación? México no debe aceptar nunca firmar un acuerdo de tratado de tercer país seguro, porque a pesar de las condiciones adversas que genera esta situación del migrantes, del tránsito y todo que está en la... Esos son más refugiados, ¿no? Pero el punto es que permite y le da márgenes de movilidad al gobierno. Mira, si lo hubiera firmado López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum no podría intentar márgenes de negociación, por ejemplo, de recibir o no. Vamos a ver a qué puede. Ese es un magnífico debate que tuvieron Bárcena y Ebrard. Yo creo que tiene muchos argumentos a favor, Ebrard y López Obrador, de no haberlo firmado. Pero si ahora se lo planteara Trump a Claudia Sheinbaum, ¿tú crees que hay margen para que no acepte? Sinceramente, ¿para qué tendría que plantearse cuando México, por otras vías, ha aceptado, pero puede poner límites? Si firma, te quiero ver, el caso de Turquía. Pues amor libre mejor que Pues mira, mejor, matrimonio. pues, bueno, ¿no? Como... Tú en mi casa y yo en la tuya. Es que es muy fuerte, porque al final de cuentas la ley, ahora sí que la ley... En mi casa no, yo en mi casa y tú en la tuya. Pero entra esta parte donde ya un marco jurídico obliga, y por tanto es así, a que te digan, oye, o sea, aquí no hay de que quieras o no. Y no me importa si hoy es Claudia Sheinbaum y después hoy es seguimos otro. recibiendo venezolanos, sigue siendo la crisis, creo que es la crisis de migrantes más importante del planeta, Venezuela. No sé, porque ahora tienes Medio Oriente que también tremendo, ¿no? Pero en proporción, digo, son millones los venezolanos. Está Cuba, está Haití, que es una situación tremenda, y estaba Honduras, ¿no? Como los 4 países que más en situación de refugio iban a Estados Unidos y desahogaban el trámite en México. Híjole, necesitamos otro programa para hablar de esa parte, pero... Vamos a pedirle al que nos den un programa más. Es más específico, más especializado. Pero nos queda un minuto. Pero sí es muy interesante, pero quiero decirlo para que quede muy claro. México es de los países que menos población venezolana tiene viviendo en su territorio. Sí, claro. O sea, y eso es parte... Oye, por eso no nos comprometemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no va a haber un aumento por personas extranjeras viviendo en el país por la relación con Estados Unidos, pero también por la situación de los países de origen. Y eso, frente a eso, hay que como preparar un escenario público de comprensión y tolerancia, porque yo creo que a veces es muy fácil hablar de no mexicanos en Estados Unidos, el tema de la deportación que vendrá, sin lugar a duda, pero junto con eso, el tema también de la presencia o qué va a pasar si regresan a población no mexicana al país, y México prometió que no la iba a recibir. Ahora se habla de que regresarán a México y desde aquí los deportarán. Sí. ¿Quién va a pagar eso? No, pues... Ese es el punto. Oye, como lo han estado pagando hasta ahora, y nos pondrá a prueba nuevamente la encuesta de Jorge Buendía de hace unos días, que es muy reveladora, dice, está muy mal que los deporten efectivamente a los Estados Unidos, pero está muy mal que vengan extranjeros a México también, lo cual es una enorme contradicción de este país. Supongo que todos los países las tienen. Leticia, ha sido un placer conversar contigo. Qué gusto, Leonardo. Así platicadito. A gusto platicando con usted el tema pues más importante en materia de política exterior de este país. Le agradecemos mucho su compañía, le pido que se cuide y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.